¿Cómo es la vida en la Antártida? Así es, ¿cómo es la vida en la Antártida? Pero para eso vamos a hablar con la experta que estudia en la Antártida, que ahí está, con la doctora Julieta Orlando, de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio Paz. Doctora, es un placer entrevistarla. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los mitos que hay sobre la Antártida? ¿Qué existe y qué no? Hay muchos mitos alrededor de la Antártica, un ambiente que siempre llama la atención. Confusiones muchas sobre la biodiversidad, por ejemplo, donde la vegetación está dominada por musgos, líquenes, dos plantas verdaderas, el pasto antártico y el clavelito antártico, pero no hay árboles, por ejemplo. No hay árboles en Antártica. De hecho, es un tapete verde lo que se observa donde hay vegetación. Y tampoco hay osos polares, por cierto. Allí están los pingüinos. En el Polo Norte es donde están los osos polares y es la principal diferencia de la biodiversidad. Hay otras diferencias entre ambos polos, como las temperaturas mínimas que se alcanzan. Es más frío el continente antártico que el Polo Norte. El continente antártico es una masa de tierra cubierta de hielo versus el Polo Norte, en donde es una masa de agua rodeada por tierra que se congela temporalmente. Entonces hay otras diferencias que no tienen que ver solo con la biodiversidad. El territorio antártico es una zona geográfica que, si bien es requerida o reclamada por diversas naciones, no pertenece, gracias al sistema del Tratado Antártico, un acuerdo internacional, no pertenece a ninguna nación. Versus en el Ártico, donde hay distintas naciones de los países justamente que rodean a este Polo Norte, que tienen soberanía sobre el territorio. Entonces, temperaturas, poblaciones, la biodiversidad, por cierto, esta diferencia entre tierra con hielo versus agua congelada, varias diferencias. La Antártica a veces uno la asocia con un lugar inerte, con poca biodiversidad, y hay una gran diversidad, sobre todo marina. Hay animales como los pingüinos, algunos pinípedos, que ahí están las focas, los elefantes, etcétera, que parte de su ciclo lo viven en el ambiente terrestre, sin embargo son animales marinos. Hay una gran diversidad en el fondo marino también de caracoles, de lapas, de peces, y en el ambiente terrestre la biodiversidad es un poco más limitada. Hay algunos insectos, algunos nemátodos que habitan el territorio antártico. Usted está estudiando, por decir, a lo que son la Antártida, donde están los pingüinos, las focas. ¿De qué se alimentan? Bueno, el eslabón, la trama trófica, la alimentación en el ambiente marino antártico depende de un eslabón que es fundamental, que es el krill antártico. Y por eso es muy importante. El krill es un pequeño crustáceo del cual dependen las ballenas, los pingüinos, los pinípedos como alimentación principal. Si bien se alimentan, como en todas las cadenas tróficas, los más grandes de los más pequeños, este organismo, que es muy pequeño, alimenta en Antártica a organismos muy grandes. Y el problema es que está sometido también a extracción a través de la pesca. Entonces, si lo pescamos y no dejamos suficiente para mantener o alimentar esta trama trófica, ahí es donde entramos en problemas. Hay muchos científicos que están investigando cómo se tiene que mantener ese balance e informando a los tomadores de decisiones para regular esa pesca, esa extracción de este eslabón clave de la trama trófica. Al no tener una soberanía, no se convierte en una tierra de nadie. Es una tierra de nadie, pero también de todos. Y eso es importante. En el sistema del Tratado Antártico hay distintas mesas de tomas de decisiones en donde expertos de distintas naciones, desde el ámbito científico, pero también el político, el diplomático, etcétera, se reúnen para llegar a acuerdos. Y ha funcionado maravillosamente bien, a pesar de que uno podría pensar de todas estas disputas, porque tiene una regulación que no permite la toma de decisiones de una parte solamente. Entonces tiene que haber consensos, acuerdos para que eso suceda. Y al ser varios, es difícil a veces llegar a cambios respecto a las regulaciones que existen. Los pingüinos están amenazados.
Los pingüinos son muy diversos también. No hay una sola especie de pingüino. Hay varias especies de pingüino de sexta. Entonces hay especies que van aumentando sus poblaciones porque se favorecen, por ejemplo, por aumentos de temperatura. Hay otros que van disminuyendo porque si se deshiela parte de la Antártica pierden parte de su hábitat, dependen del hielo en Antártica. También lo que decíamos de este balance entre la presencia del krill, este alimento, ciertos peces, si los vamos eliminando, ya sea por presión humana, pero también por cambios de temperatura u otras condiciones ambientales que los afectan, pueden algunas especies verse perjudicadas. Pero siempre que hay cambios hay ganadores y perdedores, y no todos los pingüinos se ven perjudicados, sino que hay ciertas especies que se ven incluso favorecidas. Pero sí he escuchado que los pingüinos de la especie Tibocelis adelia, el pingüino adelia, que tiene su carita negra y sus ojos al costado, bien característicos, se estarían perjudicando justamente porque tienen su hábito de vida muy dependiente del hielo, y cuando el hielo disminuye, estamos en problemas. En cambio, los pingüinos papúas, que tienen su pico naranjo y sus patitas naranjas bien características, estarían viéndose favorecidos porque aumentan sus áreas de distribución. Sin embargo, hay estudios que están dando cuenta de que no todos los pingüinos papúas serían de la misma especie. Entonces, esas delimitaciones son las que nos permiten decir, cuidado, si consideramos que todo esto es lo mismo, no hay problema, pero si empezamos a ver que son diferentes, podría verse algunas de estas subespecies, que podrían ser nuevas especies, verse afectadas. Los suelos donde están los pingüinos, ¿qué se ha descubierto? ¿Qué hay? Bueno, ahí siempre en todos los ambientes naturales hay muchos microorganismos. Nosotros nos enfocamos en el estudio de los microorganismos, en particular asociados a los suelos de pingüineras. Entonces, el pingüino, por estar habitando en ese suelo, allí nidifica, allí se alimenta, tiene a sus crías en una época de su vida, claramente genera perturbaciones en el suelo que afecta a la microbiota. Pero además los pingüinos, recordemos que tienen este ciclo de vida que parte de su vida lo realizan en el mar, por ejemplo, ir a buscar su comida, y luego se lo llevan a las crías en sus nidos. Entonces esas transferencias de un ambiente al otro también son facilitadas por estos pingüinos. Y lo que se ha visto, lamentablemente, a Antártica ya han llegado los microplásticos, por ejemplo. Allí también hay. Llegan por las corrientes oceánicas, llegan también por depositaciones que se pueden producir desde la atmósfera, por la misma presencia humana que hay en Antártica, por cierto, en actividades no solo científicas, actividades turísticas, de pesca, etc. Y, sin embargo, hay microorganismos que podrían ayudarnos a disminuir esta presencia de microplásticos al usarlo como alimento. Hay bacterias. Pero hay bacterias que comen plástico, hay que encontrarlas, hay que favorecerlas para que empiecen entonces a utilizar estos que nosotros consideramos desechos como su alimento y así empezar a disminuirlo. Justamente parte de nuestra investigación está enfocada en buscar a esas bacterias para ver cómo las podemos ayudar a que realicen Y que nos ayuden al final. y que nos ayuden a nosotros efectivamente. Hay peces que tienen cosas bien interesantes, por ejemplo, sangre transparente. ¿Cómo? Así es. Le dicen pez de hielo porque además tiene una proteína que le permite que su sangre no se congele. Entonces pueden habitar en bajas temperaturas en Antártica. Son los del género Arpagifer, hay varios otros. Pero hemos estudiado cómo ellos tienen también una comunidad microbiana en su intestino, en su interior, que les ayuda a obtener alimentos a partir de lo que ellos ingieren para comer. Entonces hay unas relaciones muy interesantes que la trama trófica muchas veces las pensamos como estos animales que se comen entre ellos, pero también tenemos que considerar cómo los microorganismos que habitan estos animales contribuyen a la obtención de nutrientes a partir de los alimentos que se ingieren. ¿Qué proyecciones hay para la Antártida ante el cambio climático? Bueno, hay distintas zonas en Antártica, es un territorio que podríamos pensar que es un círculo con una proyección que es la península, lo más cercano a nuestro continente. Esta península es la que se predice tiene mayores cambios, sobre todo de aumentos de temperatura que ya son evidentes. Hay otras regiones que permanecen un poco más estables. Y cuando hablamos de cambios globales no solamente hablamos del clima, no solamente hablamos de la temperatura, sino que se producen otros cambios como consecuencia. Por ejemplo, el derretimiento del glaciar hace que agua dulce penetre en el ambiente marino, disminuye la salinidad.
Cuando disminuye la salinidad hay otras consecuencias, también disminuye el pH. Al disminuir el pH, los componentes calcáreos de algunos animales que usan eso para sus carcasas se ven perjudicados. Entonces, disminución del pH, de la salinidad, aumento de la temperatura, son todos cambios que van a estar influyendo, y eso es lo que hay que estudiar de distinta manera en la biodiversidad del ambiente antártico. Doctora, de verdad, doctora Julieta, gracias por regalarnos sus conocimientos, porque usted va a la Antártida, recoge muestras de la Antártida, nos los mostró, y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Por favor, muchas gracias por Aquí la en el invitación. trópico. Con el calor del trópico, vamos a hablar del frío de la Antártica. Muchas gracias. Así es. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Acuérdense que tener información, eso nos hace tener más conciencia.